Hoy les contaré la asombrosa historia de Anna Morozova, una humilde empleada que intentó ocultar la fractura de su brazo por miedo. Pero su jefe, el líder del mundo criminal, notó lo que ella se esforzaba por esconder. Y cuando finalmente vio su herida, todo cambió. Por la mañana, 15 personas habían desaparecido, y la ciudad se dio cuenta de lo que sucede cuando le haces daño a la mujer equivocada. Solo un minuto. Solo necesito un minuto. Anna Morozova se susurra a sí misma, apretando su mano temblorosa contra las costillas. Necesita calmarse. Necesita detener el temblor en sus manos. El sabor a sangre permanece en sus labios, y el vestido de noche azul oscuro, por el que gastó 2 meses de ahorros para comprarlo para la gala benéfica de esta noche, está estropeado. Uno de los tirantes finos está roto, y una fea mancha roja ensucia el satén de su cadera. No quiere pensar en lo que es. No puede volver así. No puede permitir que nadie la vea herida y ensangrentada. La familia Voronov no tolera problemas. Esperan la perfección. Anna lleva casi 4 años trabajando para los Voronov, ascendiendo de asistente temporal a organizadora de eventos para una de las familias más influyentes de Empire City. Y ella está finalmente cerca de un ascenso a organizadora senior, cerca de ganar lo suficiente para mantener a su madre con la atención adecuada, sin ahogarse en deudas, cerca de demostrar que es más que una chica pobre del Distrito de Hierro, que tuvo la suerte de conseguir un trabajo en el mundo de los millonarios. Y la gente influyente. Anna se limpia el labio partido con una servilleta arrugada, pero el sangrado no se detiene. Una lágrima ardiente le resbala por la mejilla, y ella la limpia con rabia. No, ahora no. No puede quebrarse ahora. Pero unos minutos, refugiada en este pequeño almacén, y se recompondrá lo suficiente como para salir discretamente y evitar cualquier escena. La puerta se abre de repente detrás de ella. Anna se gira con la respiración contenida en la garganta. «Disculpe», comienza a decir con voz ronca. La disculpa surge instintivamente. Espera quizás a un colega o a un miembro del equipo de servicio. En su lugar, una figura alta y de hombros anchos ocupa el umbral de la puerta. Alexander Voronov. Él está allí en la penumbra, una mano todavía en el pomo de la puerta. Alexander Voronov la mira con una expresión que ella no puede descifrar. Él no es solo otro invitado. Es el anfitrión, el hijo mayor de la dinastía Voronov, un hombre del que la gente susurra en tonos cautelosos. Aquel cuyo nombre aparece en los periódicos relacionado con palabras como investigación y sospechoso, pero sin consecuencias. La encarnación de la perfección a medida y de una crueldad apenas contenida, vestido con un smoking negro que probablemente vale más que su coche, la pajarita desabrochada en el cuello, el botón superior de su impecable camisa blanca desabrochado, una de las pocas señales de que ha pasado toda la noche en la fiesta. Su cabello negro impecablemente peinado hacia atrás, ni un solo cabello fuera de lugar, y sus fríos ojos azules están fijos en Anna. Ella ha hablado con el señor Voronov solo unas pocas veces a lo largo de los años, siempre de forma breve y cortés, de pasada. Él tiene casi 40 años. Una mandíbula fuerte y bien definida y rasgos que parecen esculpidos en mármol bajo la brillante luz del techo. La gente dice que tomó las riendas del imperio empresarial familiar, después de que su padre muriera en circunstancias misteriosas hace más de una década. La gente dice muchas cosas sobre él, pero nadie se atreve a decírselo en la cara. Anna nunca lo había visto tan de cerca, y él nunca la había mirado como la mira ahora. Silencio absoluto, calma total. Los pálidos ojos de Alexander se deslizan por ella, absorbiendo cada detalle. El vestido rasgado, el moretón que siente que se está hinchando en su mejilla, la sangre que aún brota de su labio. Su expresión no cambia, y por alguna razón esa calma, firme e indescifrable, asusta más que si hubiera entrado gritando. «Señor Voronov, yo...» Anna, comenzando con voz temblorosa, tratando de encontrar una explicación.
Cualquier excusa que pueda hacer esto menos catastrófico de lo que parece. ¿Quién? Su voz es grave, casi tierna, como si hiciera una pregunta casual sobre el tiempo, pero esa única sílaba la golpea como un disparo. Hay en ella una autoridad que enseña al instante. Su columna se endereza instintivamente, a pesar del dolor agudo que atraviesa sus costillas magulladas. No es nada, dice ella, apretando las palabras a toda prisa. No puede perder este trabajo. No puedo. Me resbalé en el garaje. Estoy bien, de verdad. Solo necesitaba un minuto para arreglarme antes de... Ana. Su nombre, una sola palabra, pero detiene su parloteo. Suena diferente en sus labios, grave, sombrío y peligroso. Él entra en el almacén y cierra la puerta tras de sí con un suave clic. Ahora están los dos solos en el pequeño espacio. El sonido distante de la música de la noche resuena a través de las paredes. Ana se apoya en el estante de manteles, dándose cuenta de repente de lo solos que estaban. «Preguntaré una vez más», dice Alexander, pronunciando cada palabra con una calma mortal. «¿Quién diablos te hizo esto?» Ana retrocede. Nunca había escuchado a Alexander Voronov maldecir. En todos los eventos impecablemente organizados en los que había trabajado para su familia, él siempre había sido la encarnación de la cortesía fría y contenida. Verlo ahora, pronunciando esa palabra entre dientes, era como notar una grieta en una estatua de granito. Algo se abre paso a través de esa máscara de control, algo letal. Yo no puedo. Ella tartamudea. Su voz apenas se oye sobre el susurro. El pánico le oprime la garganta. Intenta de nuevo. Su súplica brota rápida y desesperada. Por favor, señor Voronov, no puedo perder este trabajo. Mi mamá, ella está enferma y las facturas médicas. Responde a la pregunta, Ana. Su tono nunca se eleva, pero se endurece, sin dejar lugar a la desobediencia. Ella niega con la cabeza desesperadamente. Fue un accidente. Insiste débilmente, escuchando lo poco convincente que suena. Su corazón late salvajemente en sus oídos. Yo me tropecé y... Alexander da un paso más cerca, y las palabras de Ana mueren en su lengua. Ahora está a solo 30 centímetros de ella, ciñéndose sobre ella. Debería tener miedo, maldita sea. No teme lo que él pueda hacerle, sino la mirada en sus ojos, esa calma glacial, esa contención, afilada como una cuchilla. Este hombre tiene una reputación que hace que políticos experimentados y ejecutivos del centro financiero aparten la mirada en su presencia, y sin embargo, en este momento, extiende una mano lenta, casi tierna, como si se acercara Moon a un animal asustado. Ana ni siquiera nota que tiembla hasta que su mano alcanza su barbilla, las puntas de 2 dedos bajo su barbilla, inclinando su rostro hacia la luz. Ella respira hondo. Su toque es sorprendentemente suave, cuidadoso. El tipo de toque que se usa con algo frágil. Él examina el daño con una furia clínica que vibra en el aire. Ese moretón en tu pómulo, dice en voz baja, es de un puñetazo. Su pulgar se cierne justo debajo de la marca violeta bajo su ojo, sin tocar la piel. El labio roto. Sus ojos bajan a su boca. Es de un anillo, diría yo. Quienquiera que te golpeó, estaba furioso. Los labios de Ana se abren de asombro. ¿Cómo podía saberlo? No se detiene. Su mirada se mueve a su brazo izquierdo, donde aparecen débiles marcas rojas justo por encima del codo. Ella ni siquiera lo había notado. Alguien te agarró aquí con la fuerza suficiente para dejar marcas. Su voz se vuelve aún más grave. ¿Y por cómo te agarras el costado? Diría que tienes al menos una costilla rota, posiblemente 2. La respiración de Ana se detiene. Quiere encogerse, esconderse de esos ojos penetrantes que ven demasiado. Pero los dedos de Alexander permanecen bajo su barbilla, suaves pero firmes, manteniéndola en su lugar. Las lágrimas se acumulan en las comisuras de sus ojos, una mezcla de dolor y humillación. ¿Cómo sabes todo esto?, susurra con voz temblorosa. Sé cómo es la violencia. La respuesta de Alexander es suave,
casi como una confesión. Un músculo se tensa en su mandíbula. Lo he visto, lo he practicado. Su pulgar se mueve, acariciando suavemente el lado ileso de su barbilla con un gesto tan bajo que quita el aliento. Sé exactamente cómo es cuando alguien intenta tomar lo que no le pertenece. Ahora se encuentra con sus ojos de nuevo, y ella se siente atrapada por esa mirada azul acero. No pregunto como tu empleador, no como el anfitrión de esta maldita noche. Pregunto como el hombre que va a arreglar esto. Cada palabra vibra con una ira apenas contenida. ¿Quién te hizo esto, Ana? El contraste entre el toque, ligero como una pluma, en su rostro y la promesa mortal en su voz, abre algo dentro de ella. Toda la noche se había aferrado a hilos debilitados a través del shock, el miedo y el dolor, a través de cómo se había arreglado sola en ese almacén, a través de cálculos desesperados. ¿Cómo fingir que todo estaba bien para no perder lo poco por lo que había luchado? Pero ahora Alexander Voronov la mira como si su dolor importara, como si el hecho de que alguien le hubiera hecho daño no fuera un inconveniente, sino un insulto, como si fuera personal. La resistencia de Ana se derrumba. Las palabras brotan de ella en un suspiro tembloroso, antes de que pueda pensar en detenerlas. Pavel Orlov. Confiesa con voz temblorosa de una mezcla de ira y alivio por haber soltado la verdad por fin. Fue Pavel y algunos de sus amigos. Su estómago se revuelve al pronunciar su nombre. Me acorraló en el muelle de carga después de que salí a contestar una llamada. Él se detiene, tragando una oleada de náuseas. Me pidió que fuera a algún sitio con él. Dije que no le gustó la respuesta. El pulgar de Alexander se congela en su barbilla. Por un instante, permanece completamente inmóvil. El aire parece abandonar la habitación. Incluso la música amortiguada de fuera se disuelve bajo el silencio ensordecedor. Ana puede sentir un cambio en él. Algo peligroso se despliega tras sus ojos, como una marea oscura que sube. Él suelta su barbilla y da un paso atrás con el rostro ilegible y una calma inquietante. De nuevo, sin decir una palabra, Alexander metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono móvil. Ana observaba con el corazón latiéndole salvajemente, mientras él marcaba un número de marcación rápida. «Fyodor», dijo en voz baja, con una voz controlada como el acero. «Te necesito en el pasillo de servicio sur. Ahora. Trae el botiquín de mi oficina. Sí, el grande». Hizo una pausa, sin apartar los ojos del rostro de Ana. «Y Fyodor, date prisa». Termina la llamada y guarda el teléfono en el bolsillo interior con un movimiento fluido. Ana se da cuenta de que se aferra al borde del estante detrás de ella con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Le duele todo: las costillas, la cara, el orgullo. Pero nada de eso eclipsa la tormenta de miedo, gratitud y desconcierto que remolinea en su pecho mientras mira al hombre frente a ella. «Pavel Orlov», susurra, secándose los ojos con la palma de la mano. De repente, recuerda, Pavel no es solo un rico asqueroso. Es el hijo del senador Roman Orlov, uno de los políticos más influyentes de Empire City. Los Orlov pueden destruir a la gente sin sudar. El propio Pavel se lo susurró al oído, mientras él... No pienses en ello. La sangre de Ana se congela. Si Alexander va tras él... «Señor Voronov, escuche», dice rápidamente. Su voz se corta. «El padre de Pavel es el senador Orlov. Tiene conexiones, amigos influyentes. Si usted interviene, si esto se convierte en un problema, podría ser una pesadilla. Él me dijo que si decía algo, garantizará que nunca más vuelva a trabajar en esta ciudad». La mandíbula de Alexander se tensa. Un destello de ira apenas contenida cruza sus ojos. Pero cuando habla, su tono es casi suave. «Esto ya es un problema», dice, interrumpiendo sus desesperadas palabras. «En el momento en que ese mimado te puso una mano encima, se convirtió en mi problema». «No puedo pedir esto», comienza Ana. «No estás pidiendo». La voz de Alexander es firme.
Él se quita la chaqueta del smoking con un movimiento fluido. Antes de que ella pueda protestar, se la echa sobre los hombros, cubriendo el vestido rasgado. La chaqueta está cálida por el calor de su cuerpo. La tela cara lleva el sutil aroma de su colonia, cedro ahumado y algo más oscuro, peligroso debajo. Pesa sobre el cuerpo más pequeño de Ana, pero ese peso es extrañamente reconfortante. Sus dedos aprietan la parte delantera de la chaqueta, sosteniéndola con fuerza contra su cuerpo. «Ahora siéntate», continúa Alexander. La calma autoridad en su tono no admitía discusión. «Fyodor llegará en un minuto para revisar si hay fracturas. Luego te irás a casa. La noche ha terminado para ti». Los labios de Ana se abren en protesta. La noche. Ella debería estar trabajando ahora, supervisando las últimas horas del evento, si abandona su puesto. «Pero creo que ya hiciste suficiente por esta noche», interrumpe sin permitir desacuerdo. Por primera vez desde que entró en la habitación, una sombra de problemas cruza su rostro. «Tómate los próximos días libres pagados. Yo me encargaré de todo aquí». El corazón de Ana late salvajemente. Se aferra a su chaqueta a su alrededor. Nada de esto tiene sentido. Alexander Voronov es el príncipe despiadado de la alta sociedad de Empire City. Es temido, respetado, obedecido. No consuela a sus empleados, definitivamente no interviene en sus pesadillas personales ni se ofrece a encargarse de todo. «Señor Voronov», comienza vacilante, inestable. «Alexander», la corrige. Su tono se suaviza solo un poco. Él da un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que su calor penetre a través de la chaqueta, ahora envuelta a su alrededor. Tiene que levantar la barbilla para sostener su mirada. «Cuando voy a infringir media docena de leyes en nombre de alguien», dice en voz baja, «creo que podemos prescindir de las formalidades. Usa mi nombre». Ana lo mira en silencio. Su mente da vueltas, y todo estaba sucediendo demasiado rápido para que ella lo asimilara por completo. Pero una cosa sabe con asombrosa claridad. Confiaba en él en ese momento más de lo que jamás había confiado en nadie. Y eso, probablemente, debería asustarla. Quizás la asuste más tarde, cuando pase la adrenalina. Pero en ese momento, con el abrigo de Alexander Voronov envuelto a su alrededor, su promesa flotando en el aire y la furia ardiendo en sus ojos por ella, todo lo que sentía era seguridad. Un golpe en la puerta precede la llegada de Fyodor, el antiguo jefe de seguridad de la familia Voronov. Su cabello plateado y su expresión reservada no revelan nada cuando entra en la estrecha habitación con un botiquín de cuero en la mano. Su mirada perspicaz se desliza por el rostro herido de Ana, su cuerpo envuelto en el abrigo de Alexander, y la forma en que Alexander está de pie junto a ella, protegiéndola. La mandíbula de Fyodor se tensa apenas perceptiblemente, pero instantáneamente devuelve a sus rasgos una expresión neutral. «Señorita Morozova», la saluda con cortesía profesional y un asentimiento de cabeza. «Puedo». Se arrodilla junto a ella, donde está sentada en un taburete bajo que Alexander le había acercado. Ana asiente, apretando el abrigo contra sí como un escudo. Alexander se aparta lo justo para darle espacio a Fyodor, pero no se va. Permanece a solo un paso de ellos, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos tormentosos no se apartan de Ana. Fyodor trabaja con eficiencia. Sus dedos palpan con cuidado el costado de Ana. Incluso con su precaución, ella se estremece de dolor cuando él presiona un lugar particularmente sensible. 2 costillas rotas. Fyodor confirma un momento después con un tono sombrío. Él examina los moretones en sus brazos y el corte en su labio. Los moretones son consistentes con una agresión. La laceración en el rostro es superficial, pero será dolorosa. Necesita hielo en la mejilla y mucho descanso. Necesita justicia, murmura Alexander con una voz como un trueno lejano. El corazón de Ana da un vuelco. Sus manos vuelven a temblar. «Por favor», susurra, mirando a ambos hombres, a Fyodor con su rostro inexpresivo y compasivo, y a Alexander,
cuya expresión se había vuelto de granito esculpido. «Te lo ruego, Alexander, no empeores la situación». Pavel dijo que si se lo contaba a alguien, destruiría mi reputación, hará que nunca más vuelva a trabajar. Dirá que mentí, que intenté incriminarlo. Su voz se corta cuando las lágrimas amenazan con derramarse de nuevo. No puedo perder todo por lo que he trabajado, solo por decirle no a un hombre. Con sus palabras, la postura de Alexander cambia. Se aparta de la pared y se agacha directamente frente a ella, para que ya no tuviera que levantar la cabeza para encontrarse con su mirada. Sus movimientos son lentos, casi tiernos, como si intentara no asustarla. Incluso de rodillas, irradia un poder contenido, una pantera congelada en reposo por un momento. Ana se apoya en el estante detrás de ella, abrumada por la intensidad que él irradia. Pero Alexander solo extiende una mano y toma la suya con ambas manos. Sus palmas son cálidas y firmes, envolviendo sus dedos más pequeños y temblorosos. Ana, pronuncia suavemente, y en esa única sílaba hay algo que nunca antes había escuchado de él: ternura. ¿Sabes cuántos eventos has organizado para mi familia? La pregunta la toma por sorpresa. Ella parpadea, tratando de cambiar sus pensamientos. Insegura, tartamudea. Su mente se siente lenta, atascada en el miedo y la adrenalina. Empezaste a trabajar con nosotros hace 3 años y 9 meses, dice Alexander con un ligero matiz de ternura en su voz. En ese tiempo, ¿cuántos organizaste? Decenas de bailes, galas benéficas, fiestas, digamos, unas 30. 37. Ana se oye susurrar. Es verdad. Ella llevaba la cuenta. Cada evento exitoso era un punto más en su currículum, un peldaño más en su ascenso social. Una ligera sonrisa aparece en los labios de Alexander. 37 eventos. ¿Y sabes cuántas veces te vi sonreír a personas que no merecían tu amabilidad? ¿Cuántas veces te esforzaste al máximo por invitados que fueron groseros o despectivos, sin perder nunca la paciencia? Ana no sabe cómo responder. Ella mira sus manos, sosteniendo las suyas, tan firmes y seguras. Nadie había notado esto en su trabajo antes. Los Voronov, desde luego que no. Cada vez, continúa Alexander en voz baja. No importaba lo que se te viniera encima, siempre te mantuviste profesional, imperturbable. Tienes esa luz, esa fuerza dentro de ti, y a pesar de todo lo que probablemente te han dicho sobre mí. Sus labios se curvan en una media sonrisa amarga. Nunca me miraste con miedo, no como todos los demás. Ella alza la vista bruscamente hacia él. Es verdad, siempre había sido cautelosa acerca de él, pero no tenía miedo. Estaba demasiado ocupada asegurándose de que los eventos salieran bien como para preocuparse por el aura siniestra que hacía huir a otros empleados. Y quizás por ignorancia, había asumido que su fría reputación solo se aplicaba a las personas que lo desafiaban, algo que ella nunca iba a hacer. «Todos me temen, Ana», dice en voz baja. «Toda la gente de mi círculo. Algunos lo ocultan mejor que otros, pero el miedo está ahí. La retirada, los ojos desviados. El sí, señor, que suena demasiado rápido. Deberían tener miedo». El matiz de oscuridad en esas palabras le recuerda quién es y qué representa. Pero luego Alexander niega con la cabeza, apretando suavemente su mano. «Me miraste como si fuera solo otro hombre de traje, como si fuera normal». Él emite un suspiro que podría ser una risa autocrítica. «Diablos. Incluso me regañaste una vez por casi derribar el centro de mesa mientras hablaba por teléfono». El recuerdo se abre paso a través de su niebla de ansiedad. En el baile de invierno del año pasado, Alexander vagaba por el salón durante los preparativos, distraído por una llamada, y tropezó con una mesa. Ana, pensando solo en el caro arreglo floral que se balanceaba peligrosamente, sin pensar, lo regañó. «Tenga cuidado, por favor. Ese jarrón es más viejo que nosotros dos juntos». Él levantó una ceja y se disculpó secamente. Entonces casi se muere de vergüenza, dándose cuenta de que le había gritado a un multimillonario que firmaba sus cheques de sueldo.
Ahora, una risa suave y ahogada se le escapa al recordar esa situación absurda. ¿Lo recuerdas? Recuerdo todo sobre ti, dice Alexander. Y la serena sinceridad en su voz le roba el aire de los pulmones. Me hiciste desear cosas que pensé que había olvidado cómo desear. Su mirada vaga por su rostro, como si absorbiera cada rastro, cada lágrima, grabándolos en su memoria como una deuda por pagar. Y ahora un inútil pedazo de basura cree que puede hacerte daño. Puede robar esa valentía de tus ojos e irse impune. Un músculo de su mandíbula se tensa de nuevo. Es un insulto imperdonable. Las lágrimas fluyen antes de que pueda contenerlas, rodando por las mejillas de Ana. Pero ella no llora ahora por dolor o miedo. Es por escucharlo hablar de ella como si ella importara, como si fuera importante. Alexander suelta una de sus manos para estirar la suya y secar una lágrima con el pulgar. Su toque es infinitamente cuidadoso, incluso reverente. No puedo cambiar lo que te hizo, dice en voz baja. Ojalá hubiera podido llegar a ti antes de que esto sucediera. Pero te lo juro, Ana, me aseguraré de que Pavel Orlov y sus amigos nunca más te hagan daño, nunca más harán daño a nadie. Un pequeño sonido roto escapa de ella, medio sollozo, medio suspiro. ¿Cómo? Es todo lo que puede preguntar. La pregunta de una sola palabra se desmorona bajo el peso de todo lo que sentía. Alexander se levanta suavemente, todavía sosteniendo su mano. La levanta con él. Por un instante, ella se tambalea. Sus piernas casi ceden por el agotamiento y las heridas, pero su mano se desliza alrededor de su espalda, apoyándola con una fuerza ligera y sin esfuerzo. Ana se encuentra mucho más cerca de él de lo que la decencia permitiría. Sus dedos presionados contra la pared sólida de su pecho a través del chaleco y la camisa. Siente el ritmo constante de su corazón bajo su palma. ¿Confías en mí?, pregunta en voz baja. Ana traga saliva mirándolo a la cara. La parte racional de ella debería gritar, no, apenas conoce a este hombre, excepto por las cortesías laborales y los rumores siniestros. Pero después de esa noche, después de que la abrazó mientras ella lloraba, después de que mostró más preocupación por ella que nadie en años, su corazón ahoga la razón. Yo no sé, susurra honestamente. ¿Debo? Una sombra de algo parecido al dolor cruza sus ojos, pero Alexander asiente, aceptando su respuesta. Probablemente no, admite. No soy el tipo de persona que gana confianza fácilmente, pero lo pido de todos modos. Su mano es cálida alrededor de ella, su otra mano un firme apoyo en su espalda. Ana se da cuenta de que no le tiene miedo en absoluto. De hecho, en sus brazos es el único lugar donde no dolía. Él espera, la tensión en sus hombros, como si se preparara para su rechazo. Ella respira hondo con un temblor. Sí. Los ojos de Alexander se abren apenas perceptiblemente. Sí, confío en ti. Ana pronuncia con voz más firme esta vez. En ese momento realmente confía. No debería. Por lo que parecía, Alexander Voronov era más peligroso que el hombre que la agredió. Pero ella confía. Es peligroso, sí, pero no para ella, nunca para ella. Algo en su expresión se suaviza. La tensión que no había notado que él llevaba desaparece de su rostro. Alivio. Él inclina la cabeza en un ligero asentimiento. ¡Excelente! Fiodor se aclara la garganta suavemente, recordándoles que todavía estaba allí. Ana se sonroja, dándose cuenta de lo cerca que estaba de Alexander, y retrocede un poco. Alexander a regañadientes la suelta de su abrazo de apoyo, aunque mantiene una mano preparada en su espalda baja, como si estuviera listo para atraparla si se tambaleaba. «Llevaré a la señorita Morozova a casa, señor», dice Fiodor levantándose. Cierra el botiquín. Debería aplicarse hielo en las heridas y dormir un poco. También organizaré que un médico la visite mañana para un chequeo. Gracias, Fiodor, dice Alexander. El hombre mayor asiente breve y respetuosamente, aunque Ana nota la mirada sutil y comprensiva que intercambia entre ella y Alexander. Una ligera sonrisa toca los ojos de Fiodor.
casi parece satisfecho. Cuando Fyodor sale para acercar el coche, Alexander se gira hacia Ana. Su mano vuelve a encontrar la suya. Sus dedos se entrelazan por un instante antes de que parezca recomponerse. Él la suelta suavemente, pero no antes de pasar el pulgar por sus nudillos, en una lenta caricia que envía un escalofrío involuntario por su columna. «Tómate el día libre mañana», dice. «Tómate todo el tiempo que necesites». «Alexander», comienza ella, pero él la interrumpe con un ligero movimiento de cabeza. «Tu única tarea ahora es recuperarte», dice con firmeza. ¿Entendido? Ella asiente, asombrada por la protección en su voz. Él la observa por un instante, y ella podría jurar que ve una chispa de preocupación allí. «Pediré a alguien que se encargue de tus responsabilidades durante el resto del baile. No te preocupes por eso, y Ana, los gastos médicos de tu madre». Él hace una pausa significativa. Darlos por resueltos. Los ojos de Ana se abren. ¿Qué? Debió de haber oído mal. «No, Alexander, no tienes que hacer eso». «Sé que no tengo que hacerlo». Su tono es casi de reproche. «Quiero hacerlo. Es lo menos que puedo hacer». «No puedes. Simplemente…» Ella se muerde la lengua para no protestar. «Claro que puede. Definitivamente puede. Y una pequeña parte de ella, esa parte que está exhausta y desesperada, que no había dormido en meses preguntándose cómo pagar la siguiente ronda de tratamiento de su madre, siente cómo un enorme peso se le quita de encima con sus palabras. «Yo no sé cómo agradecértelo», susurra. Un músculo de su mejilla se tensa, y algo parecido a la ira destella en sus ojos. No hacia ella, sino hacia la situación. «No me lo agradezcas», dice en voz baja. «Solo recupérate y vuelve a mí cuando estés lista». Hay una determinación en su tono. Él había declarado cómo iban a ser las cosas, y punto. Ana probablemente debería estar irritada por su arrogancia. Al fin y al cabo es una mujer independiente. Pero en ese momento, todo lo que sentía era gratitud y seguridad. Fyodor regresa entonces, anunciando que el coche está listo. El abrigo de Alexander todavía sobre los hombros de Ana. Ella empieza a quitárselo, pero él la detiene, poniendo su mano sobre la de ella. «Déjalo», dice suavemente. «Por ahora». Ana asiente, sin decir nada. Envuelve en su abrigo. Permite que Fyodor la guíe fuera del almacén. Justo antes de cruzar el umbral, mira hacia Alexander. Él está en la penumbra, los puños apretados a los costados, la mandíbula tensa. La tormenta en sus ojos prometía retribución. Y por un breve segundo, casi sintió lástima por Pavel Orlov. Alexander se encuentra con su mirada. «No tienes que preocuparte por nada», le dice con calma y mortalmente. «Cuando regreses no serán un problema, ninguno de ellos». Ana le cree. Afuera, Fyodor la acompaña por los silenciosos pasillos y la lleva a la fría noche. La limusina, esperando en la entrada de servicio, elegante y negra, con los cristales oscuros como la obsidiana. Fyodor, siempre un caballero, la ayuda a subir al asiento trasero y luego se sienta en el asiento del conductor adelante. El viaje a su apartamento transcurre en silencio. Ana aprieta la bolsa de hielo que Fyodor le dio contra su mejilla hinchada y trata de procesar el torbellino de la última hora. El dolor pulsa por todo su cuerpo con cada latido de su corazón, pero se siente extrañamente entumecida o, quizás, simplemente agotada. Tanto miedo, pánico y adrenalina habían inundado su sistema en tan poco tiempo. Ahora estaba simplemente vacía. Vacía pero no sola. Todavía siente el peso reconfortante del abrigo de Alexander a su alrededor, su tenue olor, aferrado a la fina lana. Mientras las luces de la ciudad se difuminan, cierra los ojos y piensa en cómo le había tomado la mano. El temblor en su voz cuando dijo que confiaba en él, cómo su ira se había convertido en alivio, extraño, como en la peor noche de su vida. Nunca se había sentido tan segura como en ese almacén, con el hombre al que todos llamaban monstruo. En su casa en el distrito de Hierro, Fyodor insiste en acompañarla hasta la puerta de su tercer piso.
Él revisa su pequeño apartamento de una habitación con la eficiencia táctica de un agente del servicio secreto, revisando todas las habitaciones, armarios e incluso la cerradura de la escalera de incendios. Satisfecho de su seguridad, garabatea un número de teléfono en una tarjeta y la deja en la encimera de la cocina. «Si necesitas algo», dice, mirándola a los ojos significativamente. «Lo que sea, llama de día o de noche». Ana sostiene la tarjeta y asiente. «Gracias, Fiodor, por todo». Él ofrece una suave sonrisa. «Descanse, señorita Morozova». Con eso se despide, cerrando la puerta tras de sí. Y entonces, Ana se queda sola. El silencio de su apartamento es ensordecedor después del caos de la noche. Se queda de pie en la sala de estar, sin saber qué hacer. Su cuerpo le duele insoportablemente ahora. Los analgésicos que Fiodor le dio deben de estar perdiendo efecto. Con cuidado se quita el abrigo de Alexander y lo deja sobre el respaldo del sofá. Inmediatamente siente un frío extraño, privada de su calor y su aroma. Después de una breve pausa, lo toma de nuevo y se lo envuelve alrededor de los hombros, como una manta. Moviéndose con cuidado, se hunde en el sofá en la oscuridad. Los sonidos de la ciudad se filtran a través de las finas cortinas. Sirenas lejanas, el claxon de un coche, el murmullo de la vida, continuando como si su mundo no acabara de ponerse patas arriba. Debería haber estado conmocionada por lo que sucedió en ese muelle de carga, y una parte de ella en lo profundo, aún sin procesar del todo lo ocurrido, grita bajo la superficie. Pero sobre todo esto, hay una paz, porque Pavel no quedará impune. Alexander se encargará de ello. Su mirada cae sobre el teléfono que había dejado en la mesa de café. Ni siquiera lo había mirado desde que Pavel la acorraló. Llamadas perdidas de colegas, algunos mensajes preocupados de una amiga con quien se suponía que iba a tomar una copa después del baile. Ella añade esto mentalmente a la lista de excusas que tendría que dar más tarde, pero ningún número pertenece a Alexander. Se pregunta si la llamaría directamente o si toda la comunicación volvería a ser a través de su equipo. Como de costumbre, no tenía fuerzas para pensar en ello. Al final, el cansancio se impone a la adrenalina, y Ana se queda dormida allí mismo, en el sofá. El abrigo de Alexander envuelto a su alrededor, y la bolsa de hielo se derrite, olvidada sobre la mesa. Al amanecer, el teléfono suena, sacándola de su sueño. En la pantalla brillante aparece el número de la clínica donde está ingresada su madre. El corazón de Ana le sube a la garganta. Allí nunca llaman tan tarde si todo está bien. Vacilante, coge el teléfono con mano temblorosa. «Hola». «Sí, es Ana». «Señorita Morozova». Se escucha una voz femenina cálida que ella reconoce. «La enfermera de noche. Disculpe la llamada tardía. Quería informarle que hace aproximadamente una hora, el saldo pendiente de la cuenta de su madre ha sido saldado en su totalidad». Ana se endereza asombrada. «¿Perdón, qué?» «Los gastos de cuidado de su madre», explica alegremente la enfermera. «Aproximadamente 6 meses de pagos han sido cubiertos en su totalidad, y hemos recibido documentos que establecen un fondo fiduciario para cubrir todos los gastos futuros, indefinidamente». Ana tarda un momento en recuperar la voz. Los pensamientos corren por su cabeza. Un fondo suena como algo de un sueño. Debe haber un error. Ella pregunta suavemente, ¿por quién? ¿Quién pagó? La enfermera duda. El donante ha deseado permanecer en el anonimato. Eso es todo lo que sé, pero todo se ha hecho legalmente. Hemos recibido una confirmación certificada de un bufete de abogados de renombre. Puedo enviarle los documentos mañana. Decidí informarle de inmediato, dadas las circunstancias. La voz de la mujer se suaviza. Lo sé. Ha tenido dificultades con los pagos. Estas son excelentes noticias, señorita Morozova. El tratamiento y cuidado de su madre ahora están bajo protección segura. Excelentes noticias. Sí, excelentes. Ana agradece mecánicamente y cuelga la llamada. El teléfono se le resbala de los dedos sobre el sofá. Anónimo, claro que no. Ella sabe exactamente quién lo hizo.
Alexander Voronov siempre cumple sus promesas. Un sollozo ahogado escapa de su pecho. Se tapa la boca con la mano. Demasiado. En solo unas horas, su vida había dado un vuelco. Y ahí estaba él, arreglándolo todo pieza por pieza. Ana no volvió a dormirse esa noche. Unas veces lloraba, otras reía suavemente con incredulidad. Cada vez que sus costillas dolían o los moretones empezaban a arder, recordaba que todo lo que estaba sucediendo era real, que esa noche realmente había existido. Pero Alexander también estaba allí. Irrumpió en su vida con furia y sed de venganza en sus ojos, y decidió que ella valía lo suficiente como para quemar el mundo entero por ella. Cuando los primeros rayos pálidos del amanecer se abren paso por la ventana, Ana ya está en su tercera taza de café. El agotamiento le oprime el cuerpo como plomo. Había dejado de intentar descansar. En cambio, se sienta envuelta en el abrigo de Alexander, observando cómo el sol se alzaba sobre las casas vecinas. El teléfono vibra con una notificación, la pantalla se ilumina en la almohada cercana. Normalmente lo habría ignorado, pero el titular de una noticia la pone en alerta. 6 hombres declarados desaparecidos anoche en diferentes zonas de la ciudad. La policía sospecha un vínculo entre los incidentes. El pulso de Ana se acelera. Toca la notificación con dedos temblorosos, abre el artículo y lo lee rápidamente. 6 hombres, todos de entre 20 y 35 años, habían sido declarados desaparecidos en las primeras horas de la mañana. Entre ellos, Pavel Orlov, hijo del senador de Empire City, Roman Orlov, 2 de sus conocidos y otros 3 hombres. Los nombres de los demás no han sido revelados aún. La investigación continúa. Según las fuentes, las cámaras de vigilancia registraron cómo cada uno de los hombres salía de los establecimientos entre la medianoche y las 2 de la madrugada, después de lo cual desaparecieron sin dejar rastro. La policía de Empire City aún no ha hecho declaraciones oficiales sobre un vínculo entre los incidentes, pero extraoficialmente, algunos investigadores sospechan una acción coordinada. Las familias de los desaparecidos han sido notificadas. Se espera que una de las familias influyentes celebre una conferencia de prensa hoy mismo. Pero Ana ya no necesita leer. El teléfono se le resbala de las manos de nuevo. 6 hombres. Pavel, 2 de sus amigos y otros 3. Posiblemente testigos, cómplices o simplemente aquellos a quienes Alexander decidió castigar por su complicidad. 6 hombres desaparecieron en una noche, como si se hubieran desvanecido. Un profundo suspiro escapa del pecho de Ana. Debería estar horrorizada, debería llamar a la policía, contarlo, hacer lo correcto, pero no lo hace, porque en lugar de horror siente satisfacción. Una satisfacción profunda y silenciosa, y una sensación de seguridad que le viene del alma misma. El teléfono vuelve a sonar, sacándola de sus pensamientos. El número es oculto, su corazón le sube a la garganta. Ella sabe quién es. Contempla, coge el teléfono. Hola. Una breve pausa. Luego, una voz familiar y aterciopelada suena tranquila y cortés, como si fuera una llamada de negocios. Ana. La forma en que pronuncia su nombre hace que un calor se extienda por su cuerpo, que no tiene nada que ver con el sol de la mañana. Espero no haberte despertado, dice Alexander con el mismo tono uniforme. No he dormido, responde ella también en voz baja. Su voz suena más segura de lo que esperaba. Excelente. Sigue una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras. Quería decirte que ya no tienes de qué preocuparte. Ana aprieta el teléfono con más fuerza contra su oído. Su corazón late más rápido. La gente que te hizo daño. Continúa él con la misma calma. Ya no le harán daño a nadie. Él dice, es así de simple, ya no le harán daño a nadie. Como si estuviera discutiendo el clima o cambios de personal. Ana cierra los ojos. Durante unos segundos, ninguno de los dos habla. Ella recuerda la sonrisa cruel de Pavel, la forma en que le sujetó las manos, la sensación de miedo e impotencia. Recuerda a los 6 desaparecidos. Debería preguntar qué hizo.
Debería horrorizarse, pero en su lugar, una pregunta diferente escapa de sus labios. ¿Sufrieron? Susurra. Pausa. Cuando Alexander habla de nuevo, hay algo nuevo en su voz. Sorpresa, quizás. ¿Te importaría si sufrieron? Sí, responde Ana con voz ronca. No tiene sentido fingir ante él. Quiero saber si tuvieron miedo, si sintieron al menos una pequeña parte de lo que sentí yo. Al otro lado de la línea se escucha su aliento. Cuando responde, hay una sombría satisfacción en sus palabras. Tuvieron mucho miedo. Su voz se vuelve grave, casi un gruñido. Yo me encargué de eso, Ana. Ellos sabían exactamente lo que les iba a pasar y por qué. Los ojos de Ana se llenan de lágrimas, pero no de pena. Es una furiosa y purificadora oleada de venganza. La última tensión abandona sus hombros. Bien, susurra. Su voz tiembla de emoción. Bien. Silencio. Solo el murmullo lejano de la ciudad que despierta fuera de la ventana. Cuando Alexander habla de nuevo, hay una grieta en su férrea compostura. No me lo agradezcas, dice con voz ronca, como si sintiera la gratitud naciendo en ella. No lo hice por gratitud. ¿Entonces por qué? Pregunta suavemente. Una pregunta peligrosa, pero ella necesitaba la verdad. Él se queda en silencio por un largo tiempo. Ella casi lo imagina, quizás de pie junto a la ventana de su oficina con el teléfono en la oreja, la mandíbula apretada, luchando por decirle la verdad. Cuando finalmente habla, su voz suena ahogada, desnuda. Porque la sola idea de que alguien te hiciera daño, de que alguien te tocara, me hizo querer quemar esta ciudad hasta los cimientos. Ana se paraliza. Su corazón late tan fuerte que le parece que él debe oírlo. Alexander. Exhala sin saber qué decir. Acababa de admitir que le importaba, que su dolor lo había empujado al abismo. Vuelve al trabajo cuando estés lista, dice en voz baja, más suave. Tómate todo el tiempo que necesites. Cuando regreses, Ana. Una pequeña pausa. Dime una cosa. ¿Me tienes miedo ahora? La pregunta cuelga entre ellos, pesada. Ella entiende que este es el momento que o bien cimentará el frágil vínculo que se había formado entre ellos esa noche, o lo destrozará. Su mirada cae sobre el abrigo, todavía sobre sus hombros, sobre el resplandor del sol que se refleja en un botón dorado. Ella piensa en todo lo que él había hecho en las últimas horas, en la violencia, en la contención, en el cuidado, y lo único en lo que puede pensar es en la ternura con la que le tocó la cara. ¿Cómo la hizo sentir segura cuando debería haber estado temblando de miedo? No, dice Ana. La respuesta viene del corazón mismo. No te tengo miedo, Alexander. En respuesta, escucha su breve aliento, casi una risa, casi un suspiro de alivio con un matiz de satisfacción. Deberías, murmura. Pero no hay decepción en su voz. Al contrario, suena a satisfacción. Descansa, Ana. Hablaremos pronto. Antes de que ella pueda responder, la línea se corta. Ana baja lentamente el teléfono. La luz de la mañana inunda su pequeña sala de estar. Se recuesta en el sofá, aún envuelta en el abrigo de Alexander, como en un capullo protector. Quizás lo asimilaría todo más tarde, pero por ahora sentía una paz mayor que nunca. 4 días después, Ana entra al edificio de la sede de Voronov e Hijos, en el Distrito Central, sintiendo cómo su estómago se encoge de ansiedad. Lleva un jersey de cuello alto que oculta los rastros amarillo-verdosos de los moretones en su cuello y pecho, y un peinado cuidado para cubrir el corte que cicatrizaba cerca de su sien. Un poco de corrector y polvo, y el moretón en su pómulo es casi imperceptible. Exteriormente, todo era como antes. En el espacioso atrio, la vida de una gran oficina bulle un lunes por la mañana. Pero en cuanto pasa con su tarjeta de acceso, debería activarse una notificación. El guardia de seguridad en la recepción asiente cortésmente. Señorita Morozova, el señor Voronov pidió que subiera a verlo inmediatamente al llegar. «Oh», se sorprende Ana.
Ella esperaba empezar a trabajar discretamente, despachar el correo y evitar conversaciones. Claro, gracias. Sus tacones resuenan sobre el mármol pulido mientras se dirige al ascensor privado. El ascenso al piso ejecutivo le parece irreal. No había hablado con Alexander desde esa llamada matutina, aparte de un breve intercambio de mensajes con Fyodor, donde le informó que regresaría el lunes. Fyodor respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Inesperadamente amable para un hombre tan severo. Cuando las puertas del ascensor se abren directamente al atrio del último piso, el corazón de Ana vuelve a acelerarse. Fyodor la espera allí. «Buenos días, señorita Morozova», la saluda, enderezándose de la pared donde leía algo en su teléfono. «El señor Voronov la espera. Adelante». «Gracias, Fyodor», responde ella con una pequeña sonrisa, a lo que él responde con un asentimiento respetuoso. Respirando hondo, Ana abre las pesadas puertas dobles de la oficina de Alexander. La sencilla habitación parece más el estudio de un aristócrata que la oficina de un director moderno. Ventanas de suelo a techo con vistas al perfil de la ciudad y al gran río en la distancia. Muebles de madera oscura y cuero caro. En las paredes, pinturas abstractas y un gran retrato del difunto padre de Alexander. El aire huele ligeramente a cuero y a su perfume característico. Él está de espaldas a la ventana mirando la ciudad de abajo. Hoy lleva un traje gris oscuro, hecho a medida para su figura fuerte, e incluso de espaldas, parece la encarnación del poder. Refinado, peligroso, con total control de la situación. Al oírla entrar, dice sin volverse: «Cierra la puerta». Ana obedece, y la puerta se cierra con un clic tras ella. De repente, sus palmas se humedecen. Su corazón late más rápido con solo ver su figura. Alexander se gira lentamente. La luz de la mañana detrás de él enmarca su alta figura con un brillo dorado. Por un momento ella simplemente mira, asombrada por esa vista. Una silueta oscura contra el resplandor del día, un ángel de venganza, o quizás un ángel caído. Sus miradas se encuentran y esa intensidad le roba el aliento. Hay un hambre en sus ojos que hace que un calor le recorra el cuello. Nadie la había mirado así, nunca. «Buenos días», exhala. Apenas audible. Su voz más suave de lo previsto. Ella espera que él no note el temblor en sus rodillas. Los labios de Alexander se curvan. No del todo una sonrisa, pero sus facciones se suavizan. ¿Cómo se siente? Ella da un paso cauteloso hacia adelante. La recuperación va bien. Ella toca distraídamente su costado. Las costillas aún me duelen un poco, pero estaré bien. Él asiente afirmativamente. Luego señala una de las sillas de cuero frente a su enorme escritorio de caoba roja. «Siéntese, por favor». Ana se sienta al borde de la silla mientras Alexander rodea el escritorio y se apoya casualmente en su borde, a unos metros de ella. Su postura es informal, pero ella siente la tensión en su cuerpo. En su mano, una carpeta con documentos que balancea ligeramente en el aire. Los informes de este fin de semana. Ana se tensa, su mente volviendo a Pavel. Informes policiales. Él debió de haber notado un brillo de alarma en sus ojos, porque casi sonríe. «No de las autoridades», dice, «de mi gente». Con una indiferencia que ocultaba la seriedad del tema, Alexander abre la carpeta y examina los papeles. Desde anoche, Pavel Orlov y sus cómplices han sido oficialmente declarados desaparecidos. Él la mira desde debajo de sus oscuras pestañas, evaluando su reacción. Ana traga saliva y asiente, tratando de no mostrar sorpresa. «Vi las noticias». La policía no tiene ninguna pista. Él continúa. El senador Orlov está utilizando todas sus conexiones políticas para tratar de encontrar a su hijo. Los labios de Alexander se curvan en algo que podría llamarse una sonrisa, si no fuera tan fría. Hasta ahora no ha encontrado nada. Él cierra la carpeta y la deja a un lado. «Algunas personas», murmura, «simplemente desaparecen». Trágico, ¿verdad?
Un escalofrío recorre la piel de Ana por la silenciosa finalidad de sus palabras. La palabra trágico suena con un sarcasmo venenoso. Ella, supongo, debería sentirse culpable, ¿verdad? 6 personas habían desaparecido de la faz de la tierra por lo que le hicieron a ella. No siente culpa en absoluto, pero una semilla de duda la obliga a preguntar: ¿dónde están? Las cejas de Alexander se alzan ligeramente. Quizás no esperaba esa pregunta. ¿Realmente quieres saber? Ana se encuentra con su mirada. ¿Quiero? Piensa ella. Ella recuerda lo que él dijo por teléfono. Cómo les hizo entender lo que habían hecho mal. Una parte oscura de sí misma que ya había reconocido. Quiere saber. Ella quiere cerrar el capítulo, asegurarse de que realmente se han ido. Sí, pronuncia suavemente. Necesito saber si debería sentirme culpable por alegrarme de su desaparición. ¿Me convierte eso en una persona horrible? En 3 pasos, Alexander está frente a ella. Se mueve tan rápido y de repente que ella se estremece. Pero luego se arrodilla frente a la silla, poniendo su rostro a la altura del de ella. Está tan cerca que ella puede ver la ligera barba incipiente en su barbilla y destellos dorados en sus ojos azules. Ana, dice suavemente, y hay una insistencia contenida en su voz. Mírame. Su pulso se acelera. Ella obedece, perdiéndose en su mirada. Están vivos, pronuncia suavemente, y están en lugares lejanos de aquí, donde gente muy poderosa se asegurará de que nunca más se sepa de ellos. Su palma se eleva lentamente, como para no asustarla, y toca su mejilla con la misma increíble suavidad que en el almacén. El pulgar se desliza suavemente sobre su labio superior. Pasarán el resto de sus miserables vidas recordando lo que te hicieron, y sabiendo que fue precisamente por eso que terminaron donde están. Nunca más serán libres. Nunca más harán daño a nadie. Los ojos de Ana se cierran mientras una oleada de alivio la inunda. Todo había terminado, de forma final e irrevocable. Una carga que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba, se le quitaba de los hombros. ¿Me convierte eso en una persona horrible? Susurra ella. El que no sienta remordimiento, el que esté tranquila por lo que hiciste. Su dedo le levanta suavemente la barbilla. Abre los ojos, susurra. Ella obedece, encontrándose con su mirada, llena de algo casi reverente. Horrible, repite Alexander. Y ahora un fuego peligroso destella en sus ojos. No, Ana, eso te hace honesta. Ella inclina ligeramente la cabeza hacia su palma. Me siento tranquila, inhala. Por primera vez desde que todo esto sucedió. Realmente me siento tranquila gracias a ti. Un calor destella en sus ojos, algo intenso y hambriento. Una respuesta peligrosa, gruñe en voz baja desde lo profundo de su pecho. Su corazón late más rápido, pero no por miedo, sino por algo completamente diferente. Su mirada se desliza por su rostro, líneas duras, suavizadas solo para ella. ¿Por qué? Susurra, apenas oyendo su propia voz por el zumbido en sus oídos. Porque ahora sé que tenía razón sobre ti. Su mano se desliza de su mejilla a la nuca. Sus dedos se entrelazan con su cabello. Todavía está contenido, como si ella pudiera romperse, pero hay una llama mal disimulada en su toque. Lo sospeché en el momento en que te vi en ese almacén, magullada, pero aún de pie con la espalda recta. Me di cuenta de que eras valiente, que eras como yo. Él se inclina. La distancia entre sus labios es de solo unos centímetros. Y me di cuenta de que, una vez que probara esa valentía tuya, una vez que te viera mirarme así, no como a un monstruo, ya no podría dejarte ir. La respiración de Ana se entrecorta. Sus manos se mueven por sí solas. Una se posa en su hombro. La otra se agarra a la tela de su camisa para sostenerse. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder, Alexander acorta la distancia restante. Sus labios tocan suavemente los de ella. Una pregunta sin palabras. Ana responde, inclinándose hacia adelante, presionando sus labios llenos contra los de él.
El beso se enciende como una chispa en la gasolina. Alexander emite un sonido grave y ronco que hace que los dedos de los pies de Ana se curven dentro de sus zapatos. Su brazo rodea su cintura, levantándola de la silla y atrayéndola hacia él. No es un beso tierno, es feroz, desesperado y perfecto. Ana vierte todo en él: el miedo, la gratitud, el anhelo y la confusión de los últimos días. Alexander responde con la misma pasión. Sus labios dominan los de ella, con avidez hasta el mareo. Ella siente el sabor del café en su lengua y algo peculiar, oscuro y atractivo. Ella no sabe cómo se movieron, pero de repente se encuentra con la espalda pegada al frío cristal de la ventana panorámica. Alexander contiene el peso de su cuerpo, sin aplastarla, pero ella rodea su cuello con los brazos, atrayéndolo más cerca. Su muslo apenas roza el espacio entre sus piernas, y ella suspira suavemente en sus labios por ese movimiento. Una parte distante, aún racional, de su mente se da cuenta con asombro. Me estoy besando con Alexander Voronov en su oficina. Si alguno de sus colegas entrara... Pero no le importaba. Que lo vean, piensa ella con locura. Que todo el mundo vea a quién pertenezco ahora. Finalmente se separan. Ambos respiran pesadamente. La frente de Alexander cae sobre la suya, los ojos cerrados, como si intentara recuperar el control. Los labios de Ana hormiguean. Está segura de que estaban rojos e hinchados por la intensidad de ese beso. Ana, susurra su nombre, como una oración y una maldición al mismo tiempo. Ella abre los ojos y ve su mirada, llena de una emoción tan cruda que le roba el aliento restante. Mía, susurra. Dilo. El corazón de Ana se encoge, y de repente se da cuenta de cuánto él necesitaba su afirmación. Ella toma su rostro entre sus manos, asombrándose del contraste entre sus dedos delgados y su mandíbula fuerte. «Soy tuya», dice sin la menor duda. Una sombra de triunfo aparece en el rostro de Alexander. Él gira la cabeza y besa apasionadamente su palma. «Y yo soy tuyo», jura, mirándola directamente a los ojos. «Cada parte cruel, fea y peligrosa de mí te pertenece ahora». Un escalofrío recorre su cuerpo por la sinceridad en su voz. Su mano se posa en su muslo con un gesto posesivo y protector. Nadie se atreverá a tocarte de nuevo. Nadie te hará daño. Nadie te mirará mal sin responder ante mí. ¿Entiendes? Un escalofrío recorre la espalda de Ana por su feroz protección. Protegida y amada. Ella sabe sin la menor duda que así es, y así será a su lado. «Entiendo», susurra. Se quedan sentados por un largo tiempo, respirando al unísono, sus frentes tocándose. Sus palmas aún acarician su rostro, como si quisiera asegurar